Hola, mi nombre es Josefina y esta es la ayudantía del ramo Probabilidad Estadística. Vamos a partir con un resumen muy bueno que les va a ayudar para esta ayudantía. Ya vamos a partir con la probabilidad, que en este caso se calcula la probabilidad clásica como casos favorables dividido en casos totales, y también hay técnicas de conteo, que son la regla de multiplicación, la combinatoria, ordenamiento multinomial y la permutación, en todas sus formas. Acá pueden pausar el video o les hagan foto, pero les puse una breve explicación de qué es cada cosa y también la fórmula respectiva y unas preguntas muy útiles que se pueden hacer si es que quieren saber qué de técnica conteo puede ser, donde se preguntan que si es que importa el orden, se usan todos, se puede repetir, etcétera. Ahí están todas. Y también vamos a ocupar la probabilidad condicional, que es cuando, dado dos sucesos, por ejemplo, A dado B, o sea, dado un suceso de A dado B es igual a la probabilidad de A inter B. Esto, este símbolo significa un por, que es un in, dividido la probabilidad del segundo evento. Y obviamente, como esté en el denominador, la probabilidad de B tiene que ser distinto de cero. Y esta ecuación se puede reordenar. O sea, si yo necesito, por ejemplo, el de abajo, puedo reordenar la ecuación, o si necesito el de arriba, despejo, se puede, se puede resolver de varias maneras para llegar a lo que necesito. También tenemos el problema, perdón, el teorema de las probabilidades totales, que acá les puse una explicación, pero yo siento que se entiende mucho más en el diagrama del árbol, que les puse acá al lado. Es para determinar la probabilidad de un evento, y ese evento está dado otros eventos. Es como lo mismo del teorema de Bayes, pero al revés. Eh, Aquí, por ejemplo, le puse el diagrama del árbol, donde hay pocas ramitas, lo hice muy básico, donde busco la probabilidad de un evento B. Y esa probabilidad del evento B ocurre A antes. Entonces lo que yo hago es multiplicar la ramita. Cuando yo multiplico como la ramita horizontal, eh, miento, perdón, de nuevo mi idea. Yo sumo verticalmente, como en este caso es celeste, y multiplico horizontalmente, lo que está en rojo, ahí, lo que ahí está demostrado en rojo. Y acá, por ejemplo, tengo la probabilidad de B, ¿ya? La probabilidad de B la puedo sacar de dos formas. O sea, cuando hablo de dos formas, es que puede ser una cosa o la otra. Y cuando hay un O en probabilidad, se usa una suma. Y cuando hay un I en probabilidad, es un por, ¿ya? Entonces, en este caso, como hay dos formas de llegar a B, puedo o multiplicar 0,3 por 0,6 y llego a B, que es una suma, 0,9 por 0,4, ¿ya? Y llego a 0,54, que es la probabilidad que busco. Esta es muy reducida, ¿ya? Independencia de sucesos, también lo vamos a ocupar. Acá volvemos a mencionar el I, que es un inter, y donde se multiplican los dos sucesos si es que son independientes, si es que me lo dice. También vamos a hablar sobre las variables aleatorias, donde está la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. También les puse la función de probabilidad y la función de densidad respectiva, acá, y la función de distribución también, ¿ya? Acá lo pueden ver en más detalle. Lo vamos a ver después en el ejercicio igual. Y las medidas descriptivas que vamos a ocupar, en este caso, va a ser la media o valor esperado, que es lo mismo, y hay dos formas de calcularlo. Está el caso discreto y el caso continuo. El caso discreto se ocupa esta fórmula y el caso continuo esta otra, ¿ya? Y la varianza se ocupa la fórmula de acá abajo, que es la dispersión de un conjunto de datos. Ya, entonces vamos con aquí. Acá está mi mail, por cualquier duda que tengan. Voy a tratar de responder lo más rápido posible. Así que eso, ahí está. Eso lo voy a mostrar. Ya, pregunta 1. Acá yo ya había destacado lo que era más importante y los puse en datos, pero vamos a leerlo en conjunto.
Desde hace unos meses se ha difundido en los medios varios casos de desfalco en instituciones estatales. Por esta razón, Contraloría ha empezado a realizar fiscalizaciones sorpresa. Suponga que una unidad ha sido seleccionada y le solicita la documentación de todas las transacciones del último mes superiores a 1 millón de pesos. Suponga que 30 transacciones cumplen con esta condición y de esas 30 hay 10 en las cuales los servicios no se prestaron, o sea, fueron irregulares y que fueron utilizadas para desvío. Irregulares. De acuerdo a la normativa, el inspector debe seleccionar 3 transacciones al azar y efectuar una auditoría a cada una de ellas. En caso de detectar una irregular, se le da una amonestación, o sea, una advertencia, y la unidad queda bajo vigilancia. En caso de detectar 2 o más irregulares, se aplican suspensión a los responsables y se da inicio a un sumario sanitario. Ya, lo que yo hice fue poner la información más importante del enunciado aquí. Yo pongo datos, lo que me importa que fueron 30 transacciones totales, que esas 30 hay 10 que los servicios no se prestaron, que el inspector y que hay un inspector que va a seleccionar 3 al azar. Y eso es muy importante que me digan que son 3 al azar, porque me va a ayudar a que yo ocupe una técnica de conteo, que es la que vimos acá en el resumen, que es la combinatoria. Acá. Es porque esa persona va a escoger sin saber el orden de cómo van a ser las transacciones y no se van a repetir y todo eso, ¿ya? Entonces yo sé que es combinatoria. Eh, ya. El inspector debe seleccionar 3 al azar y si detecta solamente un irregular se eleva y si detecta 2 o más se suspende y se da inicio a sumario administrativo. Ya, entonces la A nos dice, la voy a copiar aquí para hacer la hoja siguiente. Ya. Acá se ve, sí. Determine la probabilidad de que la unidad reciba una amonestación. La probabilidad que reciba, la probabilidad que la unidad reciba una amonestación, lo primero que todo, vamos a definir un evento, porque para definir una probabilidad tenemos que definir la probabilidad de ese evento, ¿cierto? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, el evento A, ¿se ve? Sí. El inspector solo eleve, el inspector solo eleve una amonestación. ¿Y eso qué significa? Solo detecta un irregular, ¿cierto? Yo lo que siempre hago para, como cuando son probabilidades, cuando son cosas al azar, en este tipo de ejercicio, lo que yo hago para imaginármelo es hacer un dibujo. Esto no es necesario, pero lo hace un poco más fácil de entender. Es imaginarme una cajita, ¿ya? Donde van a ver 30, las transacciones te dicen que son 30, entonces son 30 totales, ¿cierto? Transacciones totales. Y aquí imagínense que hay 30, ¿ya? Pero dentro de esas 30 van a haber 10 que van a interesar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo no sé el orden, no sé dónde están, no tengo idea, solamente sé que están en la caja, ¿ya? Llega el inspector y solamente le interesa sacar, miento, dice 3, ¿no? Me lo probé que, no, ya perfecto, pero me decía así, el inspector debe seleccionar tres transacciones al azar. Entonces, de las 3 que saca, el inspector solamente le interesa que una irregular, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? La probabilidad de que pase el evento A es casos favorables dividido en casos totales, ¿ya? Como yo no sé ni el orden ni nada, como lo mencioné anteriormente, ocupo combinatoria, ¿ya? ¿Cómo la puedo ocupar acá? Yo necesito que pasen 2 cosas, por eso hay un y, ¿ya? Una multiplicación. ¿Qué necesita el inspector? Que solamente se detecte un irregular.
Entonces, necesito que una de las 10 que me interesan, porque a él de las 30 le interesan 10, o sea, acá aparece, de las 30 que cumple esta condición, hay 10 a las cuales los servicios no se prestaron. Entonces hay 10 irregulares, ¿ya? A mí me interesa que una de las 10 irregulares se cumpla lo que necesito y el resto, que son 2, de las 20 que no me importa ni cómo sea ni nada, solamente 2 del total de la cajita, ¿ya? ¿Por qué un 2? Porque 1 más 2 tiene que sumar 3 veces, las 3 veces que el inspector hace esa, em, como que las 3 elecciones que hace al azar en la cajita, imagínenselo así, ¿ya? La primera y los 2, y sin saber en qué orden lo hace, ¿ya? Los casos totales son los 3, porque elige 3 transacciones al azar, y los casos totales son el total de la caja, que son 30 transacciones, ¿ya? Entonces acá desarrollamos la combinatoria, que sería 10 factorial, 1 factorial, 10 menos 9, 10 menos 1, 1, 9, y me queda 10. 20-2, me queda 20 factorial, 2 factorial, 18 factorial, 20 por 19 por 18. Llego hasta el 18 para poder simplificar ya. 18, y acá ya tengo el resultado hecho de antes y me queda 190. Y la tercera combinatoria es 30 factorial, 3 factorial, 27 factorial, y eso me queda total 4060. Ya, entonces la probabilidad de A va a ser la primera combinatoria por la segunda, dividido en 4060, y eso va a ser igual a 0,467980. Esa es la probabilidad de A. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya, ahora siguiendo con la letra B, eh, nos dice, nos dan información adicional. Nos dicen que la unidad fue amonestada y por esa razón se deja caer un nuevo inspector pidiendo la información de las transacciones no revisadas anteriormente. Es importante. Si el inspector ahora selecciona 4 transacciones al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se inicie un sumario y asuma que los casos irregulares se acumulan? ¿Ya? También es importante eso. Ya. Esto es muy parecido a la letra A, pero la única diferencia es que, lo vamos a ver acá con este dibujo. En el caso de la letra A, eran 30 casos totales, ¿ya? Como el inspector ya revisó 3, los casos totales que van a quedar, o sea, los casos como para analizar, me van a quedar 27, ¿ya? 27 casos y las puras pintitas, 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 y en vez de quedarme, ¿se acuerdan que habían 10 que me importaban? Ahora iban a haber 9, porque una ya la ocupé, una ya fue, acá me dice, la unidad ya fue amonestada. Entonces, una la saco, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No sé el orden, no sé nada, solamente sé que están en una cajita, por así decirlo, ¿ya? Y se dicen que los casos irregulares se acumulan, entonces por eso yo considero la información que me dio la letra A, ¿ya? Que le debo quitar la que ya encontré. Entonces, va a ser lo mismo. Define un evento, porque si no puedo encontrar una probabilidad sin definir un evento. Yo voy a decir el evento B, que es que el segundo inspector suspende a la unidad, algo de si era, ¿no? Suspende a los responsables, perdón, y hace sumario. Hace sumario. Ya, entonces, yo voy a calcular los casos, la probabilidad de que ocurra B, lo voy a calcular como los casos, lo voy a hacer bien acá porque voy a ocupar este espacio, faroles, ahí, casos totales. Es lo mismo que la letra A, y acá hay una división. ¿Cuáles son los casos favorables? ¿Cuáles son los casos que me importan? Si este nuevo inspector va a sacar 4 transacciones al azar, yo ocupo combinatorio. La misma razón de la letra A, ¿ya? Porque yo no sé el orden de las transacciones en esta cajita, ¿ya? Ni nada de toda la descripción, ¿ya? Solamente sé que necesito 4.
Entonces, tengo en el primer caso, acá. Si yo saco, tengo que seleccionar 4, pero primero voy a seleccionar 1 de 9, porque me quedan 9 los casos que me importan, y el resto que son 3 de 18, ¿cierto? Porque 1 más 4, 1 más 3 me da 4, y esas son las 4 transacciones al azar. Y 18 porque son las restantes, ¿ya? Aquí voy a tener 2 sobre 9 y 2 de 18, ¿ya? Porque recuerden que si es irregular tiene que tener 2 o más, ¿ya? Eh, Acá, 2 o más. También tengo. Ahí voy a ampliar esto. ¿Cuál otro caso tengo? Se multiplica porque necesito que pase eso y que pase lo otro y se suman porque son todos esos casos posibles, ¿ya? Casos posibles. Y el otro caso es que las 3 de 9, 3 de las bolitas rojas, por 1 de 18, que es las otras bolitas de la caja, más 4 sobre 9, o sea, 9 sobre 4, al revés, y 0 sobre 18 porque no me importan más, porque solamente necesito 4, porque me lo hice en el enunciado, y los casos totales, que los que voy a necesitar, van a ser 4 y 27, que también me lo hice en el enunciado. Esto yo ya lo tengo calculado antes y me va a dar 0,825641, ¿ya? Si resuelven la combinatoria de la misma forma que lo hicimos en la letra A, les va a dar eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con la pregunta 2. Voy a copiarla primero. Ya. Ah, ya la tenía copiada. Ya, la vamos a leer. Polémica se ha generado en torno a la obligatoriedad que tiene la empresa de distribución de reemplazar los antiguos medidores eléctricos mecánicos actualmente instalados por aparato inteligente en todo el país. Todo comenzó con la controversia que apuntaba a que el costo de la instalación de la nueva tecnología recaería en los usuarios, lo que está intentando paliar el gobierno con lo que está intentando paliar el gobierno con conversaciones para que la empresa genere incentivos en la ciudadanía, como comprar los antiguos medidores. Como comprar los antiguos medidores. Esto lo que destaqué es lo importante, ¿ya? Solo un 8%, que va a ser la probabilidad, de los hogares ya poseen el nuevo medidor, mientras que un cuarto de los hogares, que eso va a ser 0,25, está en proceso de instalación. Aquellos que ya poseen el nuevo medidor, 1 de cada 3 hogares señala no tomar la importancia del cambio, mientras que los hogares en proceso de cambio, en la mitad señala que sí le afecta, ¿ya? Entre aquellos que todavía no le cambian el medidor, el 83% se siente afectado por el cambio. A raíz del problema anterior, se estaba hablando para el mes de mayo una marcha en contra de estos cambios a nivel nacional. Un 90% de los que ya poseen el servicio y se sienten afectados irán a marchar, mientras que solamente un 3% que ya poseen el servicio pero no le toman importancia podrían marchar. Entre aquellos que están en un proceso de instalación y se sienten afectados, un 60% iría a marchar, pero los que no se sienten afectados no marcharían. Finalmente, los que aún no tienen medidor, todos marcharían. Es mucha información, lo sé, y en este tipo de ejercicio es clave también hacer, para ordenar un poco las ideas, el diagrama del árbol. Yo siempre lo hago porque me evito confundir y todas esas cosas. Aquí vamos a hacer ya. Un segundo. Tengo la letra. No, primero voy a poner los datos. Datos. ¿Qué datos tengo? Lo primero que hago en este tipo de ejercicio, hago los eventos. ¿Ya? ¿Qué eventos me hice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que cambia? ¿Y qué es lo que me dan las probabilidades de qué cosas me dan sus probabilidades? Me dicen que un hogar ya posee medidor, otro está en proceso de cambio y otro no tiene. Entonces el primer evento va a ser que el hogar ya posee
el nuevo medidor A2 va a ser que ¿cómo se llama? El hogar está en proceso. Hogar está en proceso de instalación. Y el A3, yo le puse el evento A ya, que decía que no tiene. No tiene, ¿no? No le cambian el medidor. No tiene el nuevo medidor, o sea, no se lo han cambiado todavía. ¿Ya? Tengo otro evento que me dicen su probabilidad, que es el evento B. ¿Ya? Me dicen que les afecta y B complemento es lo que necesito para llegar a la probabilidad 1, o sea, lo contrario. Por ejemplo, si me dicen que la probabilidad de B es 0,6, el B complemento va a ser 0,4 porque si sumo 0,6 más 0,4 me da 0,1. Entonces ese va a ser como a nivel, un ejemplo numérico, lo que es un complemento, pero es lo contrario. Y eso significa ese símbolo en la letra con una rayita arriba, ¿ya? Creo que no leí el segundo abajo, ¿puede ser? El tema de que va a marchar. No estoy segura, lo voy a leer por si acaso. A raíz del problema anterior, se está avalando para el mes de mayo una marcha en contra de estos cambios a nivel nacional. Un 90% de los que ya poseen el servicio y se sienten afectados irán a marchar. El 3% de ellos que ya poseen el servicio, pero no le toman importancia, podría marchar. Aquellos que están en proceso de cambio y se sienten afectados, un 60% marcharía. Y los que no se sienten afectados no marcharían. Finalmente, los que aún no tienen medidor, todos marcharían. Ya, entonces, el último evento que nos queda es marchar, por lo que vimos acá en este enunciado, y ese complemento es no marchar. ¿Ya? Entonces, yo le recomiendo aquí hacer un diagrama del árbol, que es clave para este tipo de ejercicio, como para que se ordenen un poquito su idea y ordenen también lo que dicen en el enunciado. Entonces, tengo el primer evento, ya, el segundo y el tercero. No les voy a poner nombre porque ya los definí acá al lado, ¿ya? Pero si me pongo A1 es porque me refiero a eso, A2 me refiero a eso, A3 me refiero a eso, ¿ya? Como si pongo A1, significa que el hogar ya posee el nuevo medidor, ¿ya? A1, tengo que el evento B. ¿Por qué yo sé que el evento B viene del evento 1? Del evento A, perdón. Porque acá te dice, un 90% de los que ya poseen el servicio y se sienten afectados, perdón, arriba era. Eh, acá, acá decía, los que ya poseen el nuevo medidor, uno de cada tres hogares señala no tomar la importancia del cambio. O sea, si ya tienes el nuevo medidor, tú puedes determinar la probabilidad. Entonces, por eso va como en la segunda ramita, ¿ya? Entonces tenemos que lo definimos como el evento B complemento, B, B complemento, B complemento. Todo tiene lo mismo. Y recuerden que la suma es la suma vertical de cada ramita tiene que ser 1. O sea, si acá vamos poniendo al tiro las probabilidades, ¿ya? Te dicen que solamente un 8% de los hogares ya poseen nuevo medidor. O sea, la probabilidad de A1 va a ser 0,08, ¿ya? Acá te dice que la probabilidad de que sea 2 es un cuarto, y eso es 0,25, y por diferencia va a ser 0,67. Ay, aquí me faltó poner esto. Perdón. Voy a correr un poco y voy a hacer esta línea. Esto es 0,08, 0,25 y 0,67. Ya, tengo lista la primera parte. Me falta la probabilidad de B. ¿Ya? Pero no es la probabilidad de B solito, es la probabilidad de B dado a 1, la probabilidad de B complemento dado a 1, también es la probabilidad de B dado a 2, porque viene de a 2, probabilidad de B complemento a 2, probabilidad de B dado a 3, B complemento dado a 3, ¿ya? Entonces vamos completando información. Te dice,
Aquellos que ya, a ver acá, el 8% de los hogares ya poseen nuevo medidor, mientras un cuarto está en proceso ya. Tenemos eso de la información lista. Ahora la segunda información. Aquellos que ya poseen el nuevo medidor, uno de cada 3 hogares señala no tomarle importancia. O sea, ya posee y no le importa. Si ya posee y no le importa, es 0,33 aproximadamente, porque es 0,3333, pero lo trunco. 0,33, ¿ya? Te dice, aquellos que ya poseen un medidor, uno no toma la importancia, mientras que en el hogar en proceso de cambio, la mitad señala que sí le afecta. En proceso de cambio es A2 y si le afecta es esto. Y te dice que la mitad, o sea, 0,5. ¿Ya? ¿Qué más? Entre aquellos que todavía no le cambia el medidor, el 83% se siente afectado por el cambio. Que todavía no le cambian, se siente afectado. Que no le cambien es A3 y se siente afectado B, es 0,83. ¿Ya? Entonces, como la suma vertical tiene que dar 1, acá vamos a calcular las diferencias. Ya lo voy a hacer con celeste para que sepan que es por diferencia. 0,67, este es 0,5 y esto es 0,17, ¿ya? Pero todavía nos falta el otro evento, que es el evento marchar o no marchar. Marcha, no marcha, marcha, no marcha. Y si ven en el enunciado, también el C depende. Depende de que si pasó B y si pasó A2. Por eso le agrego una tercera ramita, ¿ya? Son harto. Ya. Entonces, vamos a la información. A raíz del problema, se está evaluando para el mes de mayo una marcha, bla, bla, bla. Un 90% de los que ya poseen el servicio y se sienten afectados irán a marchar. Ya posee el servicio y se siente afectado. O sea, a uno y le afecta, irá a marchar. Y eso era 0,9, porque era 90%. Mientras que acá es muy fácil equivocarse, así que tienen que hacerlo concentrado. Mientras que solo un 3% de aquellos que ya poseen el servicio, pero no le toman importancia, podrían marchar. A ver, ya poseen el servicio, pero no le toman importancia. Posee el servicio y no le toma importancia, era un, ¿cuánto era? Un 3%. Sí, y eso era 0,03. Ya. Y entre aquellos que están en proceso de instalación y se sienten afectados, o sea, A2 y les afecta, B, un 60% iría a marchar, B, y se siente, espérense, me desconcentré. Entre aquellos que están en proceso de instalación y se sienten afectados, 0,6, ¿no? Pero los que no se sienten afectados no marcharían. Los que no se sienten afectados, los que no se sienten no marcharían. O sea, uno, la probabilidad de que al tiro te dicen si no marcha, no hay probabilidad, entonces uno que no marche y 0 que marche. Y te dice, pero los que aún no tienen medidor, todos marcharían. Pero los que no se sienten afectados no marcharían. Normalmente los que aún no tienen medidor, todos marcharían. O sea, esta es la probabilidad que sea uno y uno. ¿Ya? Entonces, veo. Eh, Anoto todos los datos que pude recoger del enunciado y que puse en el árbol aquí, ¿ya? Probabilidad de B dado A, la probabilidad de B dado A1 me dio 0,67, B complemento dado A1, 0,33, BA2 me dio 0,5 y el otro también 0,5, ¿cierto? BA3 me dio 0,83 y la diferencia me dio 0,17. Y ahora veo lo de probabilidades C. ¿Ya? Está largo. Probabilidad de C. Entonces, la probabilidad de C es... No, la probabilidad de C no puedo sacarlo solito todavía. Siempre, como depende de las otras ramitas, va a ser un dado. Ahí.
dado A1 0,9. Voy a calcular la probabilidad de que marche solamente, ¿ya? Es lo mismo con la probabilidad del complemento, sacar la diferencia, ¿ya? De C, y aparte creo que es la información que vamos a necesitar solamente que marche, así que 0,03, ¿cierto? 0,03, lo otro es 0,6. La probabilidad de esta ramita es 0, así que no la voy a escribir ya. Pero acá es 1 y acá es 1. De C, dado B inter A3, me da 1. Y la probabilidad de C, dado B inter... perdón, B complemento. B complemento inter A3 me da 1. Ya puse solamente con los marchar, que es C, pero pueden escribirlo también con los C complemento, ¿ya? Es lo mismo. Porque es lo que nos va a importar en este ejercicio, ¿ya? Entonces, para lo que yo voy a necesitar es, para la A, que nos piden la probabilidad de que en un cierto lugar alguna persona marche contra los medidores, perdón, contra los medidores, sí, está bien, que marche contra los medidores. Entonces, la probabilidad de que marche es la probabilidad de C. Y ahí, ¿cómo calculo? La probabilidad de C va a ser, por teorema de las probabilidades totales, acá se los puse, pero está en el resumen, este es el teorema de las probabilidades totales, ¿ya? Ya, entonces lo que vamos a hacer, teorema de las probabilidades totales, te dice, tengo probabilidad de C inter A1 por probabilidad de... Ya, perfecto. Entonces, el primer van a ser varios casos, ¿ya? Pero ocupando netamente la propiedad, ¿ya? Va a ser probabilidad de C inter A1, perdón, dado A1 inter B por la probabilidad de A1 inter B. Todas estas van a ser sumas, ya las voy a poner vertical para que se vea más claro. Más probabilidad de C inter A1 dado B complemento, o sea, inter B complemento, probabilidad de A1 inter B complemento, más probabilidad de C inter A2 inter B, probabilidad de A2 inter B, más probabilidad de C inter A1 dado A1 inter B, A1, 1, 2, perdón, era 2, A2, B complemento, por A2 inter B complemento, más, son hartos casos, así que hay que tener concentración en esto, inter B, y el último va a ser esto. Un truco para saber si es que está bien todas estas cosas de acuerdo a la propiedad, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Todas estas cosas las tengo que reemplazar en todo lo que me dio aquí, porque acá ya los calculamos previamente, ¿ya? Para que sepan que si está bien lo que están haciendo y no se equivocaron o les faltó sumar algo más, tienen que fijarse acá. Acá exactamente lo mismo, solamente que acá lo estamos viendo como con el diagrama y acá con la fórmula directamente del problema al teorema de las probabilidades totales.
¿ya? Acá. Tienen que fijarse, nosotros estamos buscando un C. Entonces acá, el C, el C, el C, el C. ¿Qué necesito para llegar a C? ¿Ya? Tengo que multiplicar, porque yo multiplico horizontalmente. ¿Cómo se puede cumplir el C? El C puede cumplirse de esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, de todas las formas que yo está aquí en amarillo, ¿cierto? Entonces, va a ser multiplicar 0,08 por 0,67 por 0,9, es el caso 1, por, perdón, más, porque es el primer caso, más el otro caso que también que puede ser este, que sea 0,08 por 0,33 por 0,03, caso 2, caso 3, ¿cachai? Entonces así tú vas sumando caso por caso y si reemplazando con los valores que calculamos aquí llegas a lo mismo de acá, perdón, si llega acá esto, si ustedes reemplazan a los valores que nos dieron anteriormente, les va a dar 0,79, pero si se quieren asegurar y es exactamente lo mismo, tienen que hacer lo que les dije, multiplicar horizontalmente y sumar porque son distintas formas de cómo llegar a un C, ¿ya? Entonces por eso se suma. Y tienen que llegar a 0,79, ¿ya? Que es reemplazar cada, cada valor. Eh, Aquí 0,79. Hagamos como un ejercicio, como cómo llegar, por ejemplo, porque como son varios casos, por ejemplo, si queremos calcular este, ¿ya? ¿Nosotros tenemos ese? No, no tenemos. Por ejemplo, este va a ser el número 1, ¿ya? Tienen que hacer exactamente lo mismo para cada uno, ¿ya? Pero les voy a dar una guía de cómo se hace. La probabilidad de C dado A1 inter B por la probabilidad de A1 inter B, ¿ya? Eso es lo que necesitamos para llegar a la probabilidad de C. Nosotros tenemos esto, a ver, revisemos. C dado A1, sí, lo tenemos. Pero esto nos falta. ¿Pero cómo lo calcularíamos? Se calcula, esto es un tip también, con los condicionales. ¿Se acuerdan en el resumen que les mostré el tema de los condicionales? El condicional de este sería así. Ahí se va a ver demasiado chico. Lo voy a aumentar un poco para que se pueda ver bien. Esto va a ser, se puede resolver transformándolo, porque se acuerdan que les dije que se pueden reordenar. Entonces, por eso yo voy a ocupar así. A1 dado de probabilidad de A1 inter B por la probabilidad de B. ¿Yo qué necesito? Necesito esto. ¿Y cómo llego a eso? Multiplicando estas dos cosas. ¿Tengo el A1 dado B? Lo tengo. Lo tengo de... Perdón. No. Al revés. Para no tener... Perdón. La multiplicación es conmutativa. Entonces, si yo hago esto... Ahí sí. Ahí sí. Ahí tengo... Porque ocupando la información que dan, si esa es la idea, ¿no? Ahí. Ya. Eso es. Yo, esto, lo que tengo aquí, es lo mismo que lo que tengo acá. ¿Ya? Ay, me equivoqué, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, yo lo hago para llegar a esto? Para llegar a lo que está en amarillo, multiplico el B dado a 1 por la probabilidad de A1. Esa propiedad ocupo porque son los datos que yo tengo. Entonces, necesito eso para poder calcular este inter, probabilidad de A1 inter B, ¿ya? Entonces, tenemos esto. ¿Cuánto nos dio? B dado A1, 0,67. Y la probabilidad del evento 1, de A sub 1, me da 0,08. ¿Ven? Entonces, por eso es mucho mejor ocupar esa propiedad. Y como la multiplicación, o sea, en esta parte por propiedad de la propiedad conmutativa, puedo dar vuelta, ¿ya? Y eso, se hace exactamente igual para todos los casos. Se analiza y tienen que llegar a un 0,79
Y si quieren lo pueden corroborar, que es exactamente lo mismo, pero multiplicando cada barrita y esas cosas. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ir con la letra B, donde dice que ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona en la marcha, esta ya tenga un medidor inteligente? Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar acá? Que hay dos eventos que nos mencionan que ya describimos antes en la letra A, que es el evento que vaya a la marcha, que marche, y que tenga el medidor inteligente, que es A1, o sea, el medidor nuevo. Ahí, número. Ya, perfecto. Que tenga el medidor nuevo, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué nos dicen? Es la probabilidad de A1 dado C. ¿Por qué? Porque la persona va a marcha, ya está en la marcha. Dado que ya está en la marcha, yo llego y selecciono a una persona y esa persona, ¿cuál es la probabilidad de que tenga ya el medidor inteligente? Por eso es un dado. Y esto, por definición de condicional, por la fórmula condicional, va a ser la probabilidad de esto, dado esto, ¿cierto? Esto ya lo calculamos en A, pero nos falta lo arriba. Y si vemos nuestros datos, no tenemos nada que sea A1 inter C. Pero, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar que necesitamos de A1 y C. A1, CC. Pero, ¿qué pasa entre A1 y C? Tú no puedes unir esas dos cosas sin que no pase por B. Entonces tienes dos opciones. Que pase por B, en B complemento y que pase por B, perdón, B no complemento y B complemento. ¿Ya? Son dos formas de cómo pasar, cómo llegar de A1, que tenga medidor inteligente, a C, que marche. Entonces, un truco que yo hago es hacer probabilidad de A1 porque pasa por B, ahí, o la otra opción es que pase por el complemento, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, entonces, y lo divido en lo que calculamos en A. Pero no tenemos esto. ¿Cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular de esta manera. La idea es siempre utilizar los datos que ya tengo de antes y los que me han enunciado. Entonces, lo que yo hago para llegar a los numeradores de arriba es decir, como esto es conmutativo, puedo decir que el primer evento va a ser C, dado que pasa a 1 inter B, ¿cierto? Va a ser igual a la probabilidad de A1 inter B inter C y la probabilidad del después del dado, que es la probabilidad de A1 inter B. Yo necesito el numerador, que es esto, ¿cierto? Entonces yo llego y multiplico probabilidad de C dado A1 inter B por probabilidad de A1 inter B y llego a lo que necesito. Esto lo tengo, me lo dan acá, 0,9 y tengo esto. No, perdón, no lo tengo. Tengo que volver a descomponer. No lo tengo en el enunciado, entonces, ¿cómo yo lo puedo calcular? De la misma forma que yo calculé este, con otro condicional. Ocupo condicional otra vez. Este lo tengo y este vuelvo a ocupar condicional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría probabilidad de probabilidad de voy a decir que el B va primero, ¿ya? Solamente para que me funcione la propiedad. Por, va a ser igual a probabilidad de A1 inter B, probabilidad de B, ¿ya? Entonces, yo vuelvo esto. Entonces, lo que yo hago es multiplicar estas dos cosas. Entonces, ¿cómo me quedaría? Hemos ocupado muchas veces condicional, así que, ¿cómo me quedaría? Me quedaría probabilidad de C dado A1 inter B por la probabilidad de A1 inter B. Y nosotros ya calculamos que la probabilidad de A1 inter B la puedo sacar de esta forma.
siempre trato de llegar a valores conocidos. Por eso yo hice esta conversión de condicional, usar condicional, porque si llegamos solamente a esto, nos falta ese valor. Entonces tenemos que siempre descomponer hasta el máximo posible. Y aquí pasa lo mismo con el complemento, ¿ya? Es exactamente la misma lógica. Yo se las voy a dar. Y que es probabilidad de C dado A1 inter B complemento por probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1. Eso es esto. Esto, lo que estoy destacando en rojo, es esto, que es todo esto. Y lo dividimos en la probabilidad de C, que es esto. ¿Ya? Entonces, está lleno de colores, perdón. Y resolviendo esto, porque ya tengo el valor de cada cosa, tengo el valor de esto, de esto, de esto, solamente tenemos que volver atrás y ver nuestros datos, y esto ya lo calculamos. Entonces, aproximadamente esto nos queda 0,61. ¿Ya? Ahí lo calculan ustedes paso a paso, pero yo ya lo había hecho antes y me queda 0,61. ¿Ya? Ahora, letra C. Letra C. Ya, letra C. Dice, si en una cuadra se observan 12 personas marchando, independientes unas de otras. Eso es importante, te dice que son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente una tenga medidor, tres tengan proceso y el resto no lo tenga? Entonces, tenemos que, ¿cuáles son los eventos que nos están mencionando aquí? Acá te dicen que C es que marche, ahí te están mencionando un evento, y que tenga medidor, ¿cierto? Tenga nuevo medidor, perdón, tenga nuevo medidor. Entonces, lo que acá nos están diciendo es la probabilidad, eh, acá, en una cuadra se observan 12 personas independientes unas de otras, ya, entonces, como son independientes, nosotros vamos a ocupar la propiedad de independencia. Ahí acá se me olvidó poner el otro evento, perdón, que esté en proceso y que A3 no lo tenga, ¿ya? Ahí están todos los eventos que me mencionan en esta pregunta. Independencia de suceso es, acá solamente el ejemplo, esta propiedad se lo estoy diciendo como con dos eventos, pero lo pueden alargar para más, ¿ya? Acá solamente estoy ejemplificando para, pero en este ejercicio vamos a ocupar para 3, ¿ya? Ahí en CRP, sí. Ahí. Ya, esa. Entonces, ¿qué hago? Solamente necesito que uno tenga medidor, esté en proceso y el resto no lo tenga. Entonces, voy a definir mis probabilidades como va a ser la probabilidad que tenga medidor, dado que está la marcha, porque me están diciendo que hay 12 personas marchando, la de la segunda tiene que estar en proceso y la tercera no debe tener. Entonces, como son independientes, se multiplican. Ay, por, esto es por pura propiedad, ¿ya? Por la propiedad de acá arriba. Ya, esta es la propiedad. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Definimos un evento, porque nosotros estamos calculando la probabilidad de un evento. Pero, ¿cuál es el evento? El evento es el evento de, y acá no definimos el evento, que eso es lo más importante, perdónenme, cuando parten un ejercicio, uy, no, se seleccionó pésimo. Ahí sí. Cuando partimos un ejercicio, vamos a definir un evento de. Y el evento de va a ser que tenga todas estas cosas. Este va a ser el evento, ¿ya? Que se cumpla A1. Es lo mismo que está escrito acá, que es la probabilidad que solamente tenga uno, que el 3 tiene en proceso y el resto no lo tenga, ¿ya? Es el evento D, y yo quiero que se cumpla eso, pero ¿cómo lo hago? Lo hago por la independencia que colocamos acá arriba, la probabilidad de A1 dado C, por la probabilidad de A2 dado C, por la probabilidad de A3 dado C, ¿cierto? Pero nosotros acá tenemos un problema. Tenemos esto, tenemos este valor y tenemos este valor, solamente tenemos este, porque lo calculamos antes.
¿Y cómo calculo estos? De la misma forma. ¿Cómo llego de A2 a C? Veo el dibujo. De A2 a C tengo que pasar por B y B complemento. De A3 a C tengo que pasar de B a B complemento. Hago exactamente lo mismo de antes, como hacer como el camino, el mismo paso acá, miren. El mismo paso, que yo le agregué un inter B, porque tienen que pasar por B para llegar de un extremo a otro. Entonces, ese truco lo tienen que aplicar aquí, es exactamente el mismo, ¿ya? No cambia en nada. Acá se los voy a dejar. Probabilidad de A1, dado C, lo calculamos antes y nos dio, ¿cuánto nos dio? 0,601, sí, está bien. La probabilidad de A2, dado C, esto va a ser, ahí ustedes lo desarrollan, pero se los voy a dejar expresado. Es lo mismo de antes, en verdad. Probabilidad de A3 dado C es igual a 1 por 0,83 por 0,67 más 1 por 0,17 por 0,67 dividido en, y eso te da 0,88. Entonces, esa va a ser la probabilidad que pase cada evento, que todos estos eventos que son independientes, que pase A1 dado C, A2 dado C y A3 dado C. Entonces, ahora resuelvo la probabilidad del evento D. La probabilidad es 0,61, pero ¿cuántas veces quiero que eso pase? Que solamente tenga un medidor. Entonces, lo elevo a 1. ¿Cuántas veces quiero que pase? El 2, que es que esté en proceso y que vaya a marchar. ¿Cuántas cosas necesito? Te lo hice en el enunciado, que es 3. Y el tercero, 0,88. ¿Y cuánto necesito que eso se cumpla? El resto no lo haga. Eran 8, ¿no? Sí, 8. Pero acá, ojo con esto. Tenemos esta independencia, pero acá vamos a tener que ocupar una técnica de conteo, ¿ya? La vimos acá, en el resumen. Técnica de conteo. En este caso, vamos a ocupar el ordenamiento multinomial. ¿Por qué? Porque acá sí se usan todos, no me importa el orden y no se puede repetir. A diferencia de la combinatoria, que no se usan todos. Aquí, de los 12, ocupo todos, ¿ya? Ocupo todo lo que me dicen. Ahí, acá. Ocupo todo lo que me dicen. Entonces, ¿cómo queda mi ordenamiento multinomial? Esto, ¿ya? Lo voy a multiplicar por la propiedad de ordenamiento multinomial. ¿Y qué me dice esta propiedad? Me dice el total factorial dividido en cada total de todos los otros casos también factoriales. O sea, ¿cómo queda? Los 12 por el total de que pase el 1. Solamente 1. Perdón. Aquí. 12, 1, 3, 8. Es el total que yo necesito que se cumpla para cada uno. 1, 3, 8 y 12. ¿Ya? Esto es ordenamiento multinomial, ¿ya? Nada más que eso. Esta es la propiedad, ¿ya? Esto es lo que hice y esto es lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, ¿cómo llego a esto? Lo voy a poner otra hoja. Aquí desarrollo porque tengo la multiplicación y la multiplicación, espérense, voy a copiar esto para seguir en la próxima hoja. Aquí. Ahí. Voy a seguir en la próxima hoja. Ya, entonces voy a calcular primero esta, ¿ya? El ordenamiento multinomial sería 12 factorial, 1 factorial, 3 factorial, 8 factorial, ¿ya? Eso me queda 12, 13, 14, ay, perdón, 11, 10, 9, 8, ahí sí, 8. 1, 3, 2 y 1 y el 8 factorial que me queda de sobra, ¿ya? Lo dejé, llegué hasta 8 para simplificarlo. Esto resuelto me queda 12 por 11 por 10 por 9, 3 por 2, 6 y 6 por 1 me queda eso. Voy a corroborar para ver cuánto me da. Dividido en 6. Sí, está bien. Me da 1980.
Entonces, eso es lo que me da el paréntesis del ordenamiento multinomial. Pero eso está multiplicado por esto. Entonces, el paréntesis que te dice, yo, a ver, ¿cuánto me da? Ay, elevado a 3 y elevado a 8. Eso me da, yo lo calculé previamente y eso da 0,061 más 0,123729. Algunos valores los trunqué o los aproximé. 3596 también ese era aproximado, ¿ya? Y me da ese valor. Ay, perdón, estas son puras multiplicaciones. Aquí, disculpe. Multiplicado, multiplicado. Ya. Entonces me queda, lo voy a hacer. 0,729 por 0,3596. Ya, me queda eso. 0,000015991 por, me queda 0,000015991 por el paréntesis, el ordenamiento multinomial, y eso llego a 3, 0,03. Y ese es el resultado de la letra C. Entonces, ahora vamos con la última pregunta, que es esta. Ah, no, ya la había copiado antes. Acá. Estas son variables aleatorias, ¿ya? Te dice, un estudio de valorización de marcas comerciales mostró que el valor entre 0 y 1 que los clientes dan a ciertas marcas se comporta como una variable aleatoria continua cuya función de densidad está dada por, donde 0 tomaba, perdón, de x toma valor entre 0 y 1 y k es una constante. Determina el valor de la constante k. Ya, entonces, letra A. Valor de la constante, valor de la constante k. ¿Qué nos importa aquí? Que te dicen función de densidad. Y si nos vamos al resumen, la función de densidad va a ser para una variable aleatoria continua. ¿Y cómo puedo resolver la función de densidad de una variable aleatoria continua? La integral dentro de los intervalos que te dan, de dónde está x, la función de densidad, y eso tienes que igualarla a 1, ¿ya? Entonces, vamos a copiar esto, ocupando aquí. Ya, entonces, tengo, ¿cuál es la función de densidad? Función de densidad. Kx 1 menos x, ¿cierto? De 0 a 1, k de x 1 menos x de x, ¿cierto? Y esto tienes que igualarlo ahora. El k es una constante, entonces sale del integral. De 1 hasta 0, y ahí resuelvo dx. Esto yo voy a separar la integral de x, se me olvidó esto, igual a 1. Entonces resuelvo esta integral, esto me queda integral elevado a 2, partido en 2, 0, esto, el k multiplica todo eso, menos 3 y 3, y evaluado en 1 y 0, se me queda igual a 1. Creo que, no se me va a alcanzar espacio, creo. A ver, ¿se ve? Voy a hacer zoom. Ahí. Entonces te queda k de 1 medio menos 0, y eso se va, menos 1 tercio menos 0, y eso se va, igual a 1, te queda 1 medio menos 1 tercio igualado a 1, ¿cierto? Entonces, esto acá por 3 por 3 por 2 por 2, 3 menos 2, 1, 6, 1. ¿Cómo yo despejo el k? Voy pasando el 6 para el otro lado. Entonces, k por 1, 6 por 1, te queda k igualado a 6. Entonces, ¿cuál es el valor de la constante? 6. Ese es el resultado de la letra A. Ya, entonces, calcule la función de probabilidad acumulada y evalúe en un medio e interprete. Letra B.
la probabilidad acumulada, evalúe en 1/2. Entonces, letra B. Letra B, letra B, ya. Como esta es una función de densidad, aquí vimos que la función de distribución va a acumular áreas de la función de densidad, ¿cierto? Va a ser la acumulada. ¿Y cómo la calculo? De esta forma. La integral del intervalo y la integral de la función de densidad por ese diferencial y evaluado en los extremos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría acá? Lo que yo hago es, voy a copiar mejor para que lo vean. La propiedad de arriba no nos sirve, ¿ya? O sea, no, miento, sí nos... A ver, ahí sí. No, porque nosotros necesitamos la función acumulada. Entonces, ya tenemos la función de densidad y necesitamos la función acumulada, no al revés. Entonces, ¿cómo llegamos a la función de densidad acumulada? O sea, la función de distribución acumulada es la función de densidad yo me salté, perdón, voy a hacerlo, es que me salté pasos, pero voy a hacerlo como lo hicimos antes, ¿ya? ¿Cuál era el valor de la función? Era x cuadrado kx. Ay, no, disculpen. Estoy viendo otra. ¿Cuál era? kx, disculpen, un menos x. Eso es. Ya, entonces de la misma manera, pero no la vamos a igualar a 1. ¿Ya? Eso es para la función de densidad. Entonces tenemos en A, calculamos que k es 6. Entonces llevo y reemplazo, ¿ya? 6x, 1 menos x, dx. Saco el 6 porque es una constante, me queda x menos x cuadrado, y eso dx. 6 por lo que yo había hecho antes y me había saltado todo este proceso. Aquí, aquí. ¿Ya? Entonces, reemplazando me queda 6 en 2, 3x, 6 en 3 me queda 2x elevado a 3. ¿Y qué te dice en la letra B? Calcula la función de probabilidad acumulada, evalúa en 1/2. Entonces, el x le vamos a poner 1/2. Y eso nos va a dar igual a 1/2. Yo la tengo calculada antes, ¿ya? Pero ahí resuelven los paréntesis y todo, y les queda 1/2. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Es que como la función de densidad, la función de distribución acumulada, acumula áreas de la función de la función de densidad. En este caso voy a estar acumulando el 50% de las evaluaciones, de las evaluaciones que son inferior al 0,5. ¿Ya? Por eso te hice, justo coincidió que nos pidieron calcular el 50% y el 50% es 0,5. Fue casualidad. Pero esto se refiere que estoy evaluando el 50% de las evaluaciones inferior a 0,5. ¿Ya? Esta es la interpretación que nosotros la hacemos. ¿Por qué? Porque recuerden que la acumulada es esto. Nosotros que estamos calculando el 50% de las evaluaciones inferior, menor o igual, a 0,5 y nos dio 0,5. ¿Ya? Entonces, la letra C. Calcula el valor esperado de la valorización de una marca comercial. Esto también es con una fórmula que está en el resumen. Valor esperado. Valor esperado. Aquí les puse el valor esperado. Como la función de densidad, o la función que nos dan en el inicio es una función de densidad, nosotros vamos a ocupar el caso que es continuo, porque la función de densidad se ocupa en el caso continuo. Entonces, voy a copiar esto, ¿ya? Ahí. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí para que se acuerden de la fórmula, que era esta, ¿ya? El valor esperado va a ser esto.
Recuerden que el k igual a 6 lo sacamos en la letra A, entonces para que escribamos al tiro y no tengamos más incógnitas de las que nos piden, vamos a tener la esperanza de x va a ser igual a x va a estar entre 0, va a seguir estando entre 0 y 1, eso no cambia. X por la función de densidad. Ahí, lo escribir. Ahí sí, de x. Ya, entonces, x por la función de densidad, que ¿cuál era? En el inicio era, siempre se me olvida esto, era esto. Ya, voy a copiar para que no se me olvide. Esta era la función de densidad, ¿ya? Era kx 1 menos x, pero recuerden que en A ya calculamos el valor de k, entonces reemplaza el tiro por 6, ¿ya? Esto te queda 6x cuadrado, 1 menos x de x. Saco el 6 porque una constante, 1, 0, 0, 1, perdón, y resuelvo esto. Lo que yo siempre hago para simplificar es separo las integrales y resuelvo cada una por separado y luego resto. Me faltó el de x y de x. Estoy integrando respecto a x. Acá integro 1, 0 menos x4, 4, 1, 0. Hago exacto el 6, recuerden que está multiplicando todo eso. Y poniendo valor de 1, 0, 1, 0, yo les voy a dar un tercio menos un cuarto, porque el 0 es 0. Y esto les queda 6 dividido en 12. Simplifican, simplifican, y les queda un medio. Y ese es el valor esperado. Y la letra C. ¿Ya? Y la última es la varianza. La varianza que mide el grado de dispersión de los datos. ¿Ya? Letra C. Letra C. Muestre que la varianza de la valorización de una marca es igual a 0,05. La varianza. En fórmula nosotros vimos en el resumen que es esto. Lo voy a copiar. Aquí. Esto. Aquí. La varianza es esta fórmula. Ahí se ve poco y nada. Ahí sí, ahí creo que se llama. Que, ay, no me molesta. No la copié bien. Ahí sí, la voy a dejar ahí bien abajito. La varianza es el valor esperado de la variable elevado a 2 menos el valor esperado, pero al cuadrado. Ay, acá dice distinto paréntesis. Elevado a 2. Ya. Tengo esto porque lo saqué acá, lo saqué en la letra C, y esto me da, pero no me falta esto. ¿Y cómo lo calculo? De la misma forma que calculé la letra C. ¿Ya? Es la misma fórmula. Exactamente lo mismo, no cambia nada. Acá. Es la integral de 0 hasta 1 de x cuadrado, pero eso sí, no es x solamente, porque ahora son x cuadrado. Lo que está aquí ya no es x solito, no es x elevado a 1, es x elevado a 2. Entonces, x cuadrado por la función de densidad, que era kx, ay, kx 1 menos x de x, ¿ya? Voy a sacar un poco esta fórmula mejor. Ya. Entonces me queda, el k es 6, por el primer valor que nos hicieron calcular, en la A, ¿ya? Entonces saco el 6 porque es constante y me queda esto. 6, resuelvo, o sea, lo separo porque es más fácil. De x, separo las integrales como siempre lo hemos hecho, esto es un 6. Ahí me quedo pésimo. Esto es un 6 menos. Ay, qué ahí sí. Ah, no. De x, paréntesis, paréntesis. Ya.
perdón, 4, 4, evaluando 0, menos 5, 5, evaluado en 1, 0, ¿ya? Y esto es lo mismo que hemos hecho antes, un cuarto porque 0 dividido en 4 me da 0, menos un quinto, y eso te va a dar 6 de 1 dividido en 20, ¿ya? Y eso te va a dar 3 dividido en 10. Ya tenemos el primer valor, nos queda 3 dividido en 10, menos un cuarto, eso es 3 dividido en 10, menos un cuarto, y eso por 2, por 2, por 5, por 5, y nos queda igual a 6 menos 5, 10 por 2, 20, un veinteavo, y eso es igual a 0,05. Entonces, queda demostrado que 0,5 es igual a 0,05. 0,05 es igual a 0,05. Y esa fue la ayudantía del ramo probabilidad estadística, y ojalá que les vaya muy bien en la prueba. Éxito.